Hola, buenas tardes. No sé si me pueden escuchar. Sí, se escucha. Muchas gracias. Bueno, entonces, gracias. Bueno, yo creo que ya somos un poquito de gente para que podamos iniciar la sesión. Igualmente esto se está grabando. Y bueno, buenas tardes a todos y bienvenidos a la charla sobre GitHub Actions para contribuciones open source. Mi nombre es Josué Say y junto con Matthew Cordero vamos a estar moderando esta sesión. Hoy tenemos el honor de contar con la ingeniera Diana Cecilia Menéndez Castillo, especialista en desarrollo backend y frontend con experiencia en integración y entrega continua. La ingeniera Diana también ha trabajado con diferentes herramientas de desarrollo y metodologías ágiles y en esta charla nos compartirá un poco de GitHub, cómo GitHub Actions puede optimizar nuestras contribuciones para proyectos open source. Así que le cedo la palabra a la ingeniera Diana. Bueno, hola a todos. Un gusto estar aquí con ustedes hoy. Creo que mi cámara no está funcionando. Bien, ya aparecí. Ok, entonces como lo dijo ahí Josué, yo voy a estar compartiendo un poco con ustedes y ahora les comparto mi pantalla. ¿Me dicen si ya la pueden ver? Sí, sí, se mira. Ok, entonces, más que todo quiero orientar esta charla para quienes ya conocen GitHub Actions, orientarla a especialmente contribuciones open source, aprovechando que pues me presento, ya ahí me presentó Josué, pues soy ingeniera en sistemas, soy full stack, soy desarrolladora full stack y parte de lo que me ha traído aquí a participar con SLAT y a algunos otros lugares es que soy parte de la organización de Cloud Native Guatemala, ¿verdad? Entonces es por ello que aproveché esta oportunidad para orientar la charla hacia la parte open source. Entonces, pues para empezar, ¿qué es GitHub? No sé si qué tan relacionados estén con este término, pero igual lo voy a ir hablando todo así a modo de que todos podamos entender y estemos en la misma página. Pues GitHub es una plataforma creada especialmente para alojar código de aplicaciones o de herramientas o paquetes, cualquier cosa que nosotros como desarrolladores nos facilite la colaboración entre, puede ser entre nuestra misma empresa, perdón, o bien entre comunidades y que nos permite descargar este código a través de ciertos accesos entre un lugar y otro, ¿verdad? Entonces, GitHub Actions es parte de GitHub y es una plataforma de integración y despliegue continuo, o CI/CD, como se le conoce en inglés, que permite automatizar la compilación, realizar pruebas, los despliegues, permite crear flujos de trabajo y crear, probar cada solicitud de cambios que llegan a nuestro repositorio de GitHub, ¿verdad? Entonces, estas solicitudes de cambios se pueden funcionar en los diferentes entornos que nosotros estemos acostumbrados a manejar, de un entorno de desarrollo, de pruebas, el que ustedes necesiten, o bien un solo entorno, ¿verdad? Porque muchas de estas aplicaciones nosotros las paramos realizando, utilizando únicamente para poder ir creciendo nosotros como desarrolladores. GitHub Actions va muy relacionado al término de DevOps, por si lo han escuchado. Es más que todo un marco de trabajo y nos permite ejecutar flujos de trabajo cuando otros eventos pues van sucediendo dentro de nuestro repositorio. Por ejemplo, eh, podemos ejecutar un flujo de trabajo para que se agreguen automáticamente las etiquetas que se adecúen a cuando alguien hace un request de código hacia nuestro repositorio. Poniéndolo tal vez en palabras un poco más sencillas, si ustedes hacen un push a una rama en GitHub y es necesario o han automatizado este proceso que al momento de que se haga un push se detecte este cambio, entonces GitHub Actions pues, puede venir y automatizar y realizar cierta acción que ustedes hayan configurado, ¿verdad? Eh, Tal vez una de las formas en las que opera es que proporciona máquinas virtuales
de diferentes sistemas operativos, puede ser Linux, puede ser Windows, Mac, a modo de que nosotros ejecutemos nuestros flujos de trabajo o bien que se puedan hospedar en algún ejecutor, le llaman o runner, auto hospedado en nuestro propio centro de datos. Es decir, que podemos elegir hospedarlo en alguna nube pública y utilizar los motores de GitHub Actions o bien venir y aplicarlos dentro de nuestro propio centro de datos. No es necesario que usemos como que al 100 todo lo que GitHub Actions nos da, ¿verdad? Ahora bien, ¿cómo es que realiza este tipo de acciones? Pues lo que realiza básicamente es que utiliza paquetes de códigos de contenedores Docker. Estos lo que hacen es que se ejecutan en los servidores de GitHub propiamente y a su vez son compatibles con cualquier lenguaje de programación. Y pues eso hace que puedan funcionar tanto en servidores locales como con nubes públicas, ¿verdad? Entonces, GitHub Actions pues es un entorno un poco grande. También tiene algunos componentes que ahorita vamos a ver que nos van a terminar de enseñar o que nos van a terminar de definir cómo es que funciona. Y bueno, entre los componentes que tenemos, aquí me faltó agregar uno, pero estos son como los principales o los que podemos observar a la hora de realizar un flujo de trabajo. El primer componente del que les quiero hablar, que son los workflows o bien flujos de trabajo, workflows en inglés, pues es un proceso automatizado que es totalmente configurable, que va a ejecutar uno o más trabajos. Los podemos ir viendo como a forma de componentes, por eso le puse ese nombre, porque primero tenemos un workflow que dentro del workflow van jobs, que dentro de los jobs van steps, que dentro de los van acciones y que todo esto se ejecuta a través de un ejecutor, valga la redundancia. Entonces, así es como podemos irlos viendo. Igual les voy a mostrar algún ejemplo para que no se queden así como con las dudas de cómo es que funcionan estas partes, ¿verdad? Entonces, estos workflows se definen mediante archivos YAML que se verifican en el repositorio una vez que el YAML ya está subido a nuestro repositorio y que se van ejecutando cuando lo active algún evento dentro del repositorio. O bien podemos detonarlos manualmente o con alguna programa que nosotros definamos por ahí. Normalmente se definen dentro de un directorio que es GitHub diagonal workflows, es como una convención. Y el repositorio pues puede tener no solamente un workflow, sino puede tener varios flujos de trabajo y cada uno puede realizar, ya sea que los definamos y que uno vaya a llamar al otro a modo de que uno haga una tarea, por ejemplo, imprimir un nombre, por ponerles un ejemplo muy simple, y ese nombre nosotros lo leemos en el workflow principal, o bien que cada quien se dedique a una parte independiente, ya va a ser como cada quien defina y de acuerdo a las necesidades que cada quien tenga, ¿verdad? Normalmente un workflow tiene diferentes tareas. Por ejemplo, pueden compilar y probar solicitudes de incorporación de cambios, que era el ejemplo que les daba hace un ratito. Si alguien hace un cambio en el código, lo sube a la hora de aprobar. Esta tarea se puede automatizar a través de un workflow. Implementar la aplicación cada vez que se crea una nueva versión, es decir, qué sé yo, hacer un deploy de la aplicación en producción cada vez que se sube a cierta rama, agregar etiquetas para que cada vez que se abre un nuevo incidente, es decir, un issue nuevo. También se pueden hacer referencias a un flujo de trabajo dentro de otro flujo de trabajo, que era lo que les mencionaba anteriormente. Podemos tener un principal y un secundario. Y en resumen, tiene tiene como mucha relación con DevOps en el sentido en el que GitHub Actions y sus workflows y la forma en la que trabaja, pues pueden ir y, en resumen, hacer un build, hacer un test, empaquetar aplicaciones, hacer release. Entonces, todos estos términos van muy relacionados a cómo trabaja DevOps, ¿verdad?
Y así pues, este flujo de trabajo también puede ser ajustado de una forma en el que el sistema pueda reaccionar a eventos determinados, como les mencionaba, a un push, a un pull, a una rama, a cuando se crea un incidente. Y esa misma reacción a eventos, ya sea que nosotros podamos automatizarla o bien llevarla a cabo con eventos extremos. Además, que si se especifica el análisis de los recursos del proyecto en el workflow de GitHub Actions, al finalizar se pueden observar los resultados y verificar las modificaciones realizadas y su funcionamiento. Entonces también nos ayuda como a llevar el control de todo, como de todo lo que nosotros estemos realizando dentro de nuestro repositorio. Como segunda parte, tenemos los jobs o trabajos, que son conjuntos de pasos que van dentro de un workflow, ¿verdad? Cada paso pues puede ser un script de shell, puede ser una acción que se van a ejecutar y pues normalmente estos se van a ejecutar en orden secuencial. Podemos configurar las dependencias de un job con otros jobs de manera predeterminada. Los trabajos pues no tienen, si no tienen dependencias y se ejecutan en paralelo. Cuando un trabajo pues depende de otro trabajo, espera a que se complete el primer trabajo antes de poder ejecutar el segundo, ¿verdad? A esto me refiero con que los trabajos se pueden ejecutar de una manera independiente o secuencial. Ahora, cuando se ejecutan independientemente, quiere decir que se pueden ejecutar, digamos que en paralelo. Si uno no depende del otro, pueden ir corriendo ambos al mismo tiempo. No sé si me voy a entender con eso, ¿verdad? Y, por ejemplo, en este caso, pues es posible que configuremos varios trabajos de compilación para distintas arquitecturas que no dependan uno del otro, obviamente, ¿verdad? Y luego un trabajo que al final de que se corran estos trabajos de arquitecturas, eh, pues venga y tome estas dos partes que ejecutaron estos jobs y al final los empaquete ambos juntos. Entonces, estos trabajos de compilación se van a ejecutar en paralelo, uno para la arquitectura 1, otro para la arquitectura 2, y cuando se completen, entonces se va a ejecutar el trabajo empaquetado. Entonces, si se dan cuenta, ahí podemos ver un ejemplo muy genérico, ¿verdad? La forma en la que pueden correr paralelamente o en común, independiente o dependientemente, ¿verdad? Luego tenemos los steps, que los steps pues son un conjunto de tareas para poder ejecutar un trabajo. Estos pueden ejecutar comandos o acciones principalmente. Luego tenemos las acciones, que las acciones pues son aplicaciones personalizadas para la plataforma de GitHub Actions, que como tal realizan una tarea compleja, pero la idea es que si se repite frecuentemente, ahí es donde vienen las acciones, ¿verdad? O bien que se use una acción para ayudarnos a reducir la cantidad de código repetitivo que se escribe dentro de los archivos del flujo de trabajo. Las acciones pues se pueden extraer del repositorio de Git desde el GitHub o bien se puede configurar la cadena de herramientas correcta para el entorno de compilación. También otra forma que se pueden utilizar es configurar la autenticación del proveedor de servicios en la nube, a modo de que no tengamos que estar definiendo a cada ratito, por ejemplo, esta parte de la autenticación con el proveedor, estarla escribiendo en tres partes diferentes del archivo, sino que con una sola acción ya puedo guardarlo en una variable y esto ya lo voy leyendo en diferentes partes, ¿verdad? Para esto es para lo que nos sirven las acciones. Una parte tal vez curiosa de las acciones es que ya existen muchas predefinidas. Es decir, que GitHub tiene un GitHub Marketplace en el que se puede encontrar, es un repositorio donde se puede tener muchas acciones ya creadas, por ejemplo, algunas de Python. No sé, ahorita me voy a inventar alguna, pero sí la exploré un poco y, por ejemplo, crear un hola mundo en Python, por decirles algo, solo que les imprima esa línea. Entonces, esta acción ya existe. Entonces, la facilidad es que yo puedo ir a abocarme a esta página y ver qué es lo que tiene, ver cuál se adecua al lenguaje que yo estoy utilizando
y ya puedo solo copiar y pegarle mi código, ¿verdad? Entonces, parte de las versatilidades que tiene toda esta parte de GitHub Actions y cada uno de los componentes que lo compone es que ya tiene este tipo de implementaciones que hay otras personas que lo han trabajado, lo han ido incorporando, el propio equipo de GitHub, entonces nosotros pues ya tenemos esa facilidad de no empezar desde cero. Sin embargo, si tenemos la necesidad de crear nosotros una acción personalizada, por ejemplo, volviendo al ejemplo de la autenticación de un proveedor, yo quiero autenticar, qué sé yo, en la tienda solo existe para AWS y solo existe para Google Cloud. Yo quiero autenticar Linode, por ejemplo, la nube de Linode. Entonces, tal vez no existe como tal, pero puedo ir yo revisando las documentaciones, investigando y lo va a crear. Al momento de correr yo mi GitHub Actions, lo va a ejecutar y si todo resulta exitoso, va a haber una conexión ahí, una autenticación muy buena. Entonces, así es como yo puedo ir jugando con todos estos componentes de GitHub Actions que al final pues me van a permitir realizar y adecuar las herramientas que me dan a modo de poder aplicarlo a mis necesidades, ¿verdad? El último que tenemos que son los ejecutores o runners, que son los servidores en donde se ejecutan los flujos de trabajo cuando se van desencadenando. Cada ejecutor pues puede llevar a cabo un solo trabajo a la vez. Por lo tanto, los ejecutores son esencialmente máquinas virtuales, como les había mencionado anteriormente, ¿verdad? GitHub, pues, nos proporciona los ejecutores de Ubuntu Linux, de Windows, de Mac, para poder ejecutar estos workflows. Y cada ejecución de un workflow se ejecuta en una máquina virtual que ha sido instantáneamente aprovisionada solo para que nosotros vengamos y corramos nuestros workflows. Además, pues GitHub también ofrece ejecutores más grandes que pueden estar disponibles en configuraciones más extensas, ya sea que nosotros tengamos un proyecto, una aplicación gigante. Y entonces, si se necesita otro sistema operativo o una configuración de hardware específica, también se pueden llevar a cabo, si no nos alcanza lo que GitHub nos da, pues podemos hospedar ejecutores propios. Es decir, nosotros decirle, mira, aquí está este servidor, esta máquina es mía, está dentro de mi empresa o algo así. Y ya solo la autenticamos y necesito que lo corras acá, ¿ok? Y entonces GitHub pues ya viene y lo corre donde ustedes necesitan, ¿verdad? Adicionalmente a estos componentes hay un sexto que medio lo he mencionado, que son los eventos, que son esas actividades específicas en las que un repositorio va y desencadena una ejecución de flujo de trabajo. Por ejemplo, una actividad puede originarse desde GitHub cuando alguien crea una solicitud de cambios, ¿verdad? Un pull request. Abre este pull request o sube una confirmación del repositorio y también puede desencadenar una ejecución en el flujo de trabajo según la programación. Como les había mencionado, podemos programar estos eventos y mediante la publicación de una API REST o bien desencadenarlo manualmente. Entonces, básicamente los eventos son esas actividades que van a desencadenar el workflow, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué ventajas tiene GitHub Actions frente a muchas otras herramientas que también se dedican a realizar CI/CD? Una de las principales características que vienen a definir esta herramienta, y yo creo que es la mayor de todas, es la flexibilidad que proporcionan, porque tiene una gran apertura a muchas posibilidades, a muchas tecnologías, a un gran público, porque, bueno, GitHub es una herramienta muy común, especialmente para los desarrolladores y en las cuales pues se puede dar como esa ventaja y esa versatilidad de que lo que yo estoy usando aquí en Guatemala lo estén usando alrededor de Latinoamérica, ¿verdad? Entonces GitHub tiene como esa versatilidad y flexibilidad para poder ir adaptándose a los entornos y necesidades que cada uno de nosotros puede tener. Otra de las ventajas que tiene es el desarrollar directamente en GitHub. La opción de Actions especialmente está completamente integrada con GitHub, por lo que no requiere que nosotros
tengamos que instalar un plugin ni siquiera para el navegador o tengamos que descargar algo que sea un entorno aparte. No, todo está integrado dentro de la misma plataforma de GitHub. Entonces, pues simplemente con una cuenta en GitHub, pues yo ya tengo acceso a Actions y a poder administrar todo lo que yo tenga, todo el repositorio, mis mismas credenciales de ahí, pues me van a servir para Actions. Entonces, todo está en un mismo lugar. Otra de las ventajas es la gran variedad de plantillas de CI, así como les mencionaba que ya tienen plantillas para las acciones propiamente, también manejan muchas plantillas para todo tipo de configuraciones de integración continua. Eso pues facilita mucho el inicio del trabajo, especialmente si nosotros no estamos muy familiarizados con este entorno y queremos empezar a trabajar con este tipo de herramientas, ¿verdad? Entonces, al tener bastantes plantillas y código del cual nosotros podemos guiarnos, pues nos podemos dar la libertad de ir tomando una idea de una, la idea de otra y al final, pues crear las nuestras propias. E incluso estas propias que nosotros creemos, tenemos la facilidad de que después podemos ir y publicarlas dentro del GitHub Marketplace, ¿verdad? Otra de las ventajas es la prueba de contenedores múltiples que pues nos permite probar configuraciones de varios contenedores de una vez y que podemos añadir la compatibilidad para Docker y archivos de composición o los Docker Compose a nuestros flujos de trabajo para que se realicen de una sola vez. Y finalmente los planes gratuitos, ¿verdad? No sé qué tan relacionados están, pero por ejemplo, crear una cuenta en GitHub es totalmente gratis. Y asimismo, GitHub Actions también es gratis para todos los repositorios de código abierto y que incluyen más o menos unos 2,000 minutos al mes de compilación sin ningún costo en repositorios privados. Ahora bien, si esta capa gratuita que nos ofrece GitHub no es lo suficiente para nosotros, entonces pues ya nos ofrece algunos planes y algunas situaciones ahí a las que también podemos venir y acceder, ¿verdad? Pero principalmente pues 2,000 minutos al mes de compilación, por lo menos para algo pequeño, me parece que es bastante tiempo, ¿verdad? Ahora bien, pasándonos a la otra parte de la charla, que era la parte de las contribuciones open source. Pero, bueno, aquí me voy a detener un poquito más porque me imagino que la idea es que ustedes sepan cómo son, cómo funcionan y cómo es todo este mundo del open source. Cuando escuchamos el término open source, rápido dice uno, pues es que todos pueden estar ahí metidos, todos pueden acceder al código. Y es sí y no. Otra cosa que también cuando escuchamos contribuir, es que sí o sí hay que contribuir con código y tampoco es al 100% así. A menudo, empezando por la parte de las contribuciones, tienden a ser otras partes y no el código lo más descuidado de una aplicación. Por ejemplo, cuando uno es desarrollador, lo principal o en lo que más uno se enfoca es en el código, ¿verdad? Ni siquiera a veces uno se toma el tiempo de comentar las cosas o de atenerse a algunas reglas de codificación correcta. En este sentido, pues pasa lo mismo con los proyectos open source. Sí se refiere el open source a que el código pues está disponible para que todos lo usen, pero basándonos en la idea en el que cuando nosotros cometemos un error, por ejemplo, de código, y no sé si les ha pasado, pero muchas veces uno ya no ve el error de tanto estar viendo el código. Por más que uno busque y pase horas, no pasa. Por lo menos en mi caso me ha pasado mucho y a veces tengo que así como que despegarme de la computadora, irme un par de horas o incluso al día siguiente y al día siguiente ya lo encontré. O bien cuando lo veo con otra persona y me dice, pero mira, aquí te falta esto. O sea, esa es la idea bajo la que opera open source. Entre más ojos lo miren, más van a decir, mira, esto está mal, aquí lo podemos cambiar, aquí lo podemos mejorar, aquí lo podemos optimizar. Y de esta forma venir y decir, ok, entonces cambiemos esto y mejorémoslo. Entre más gente haga este tipo de sugerencias, mejor
va a estar el código que estemos haciendo. Eso no significa que porque esté como que abierto al público, cualquiera lo puede modificar. Claro que no. Entonces, más o menos esto es en lo que se basan las contribuciones. Y más que todo es que con la colaboración nuestros proyectos, los proyectos open source, pues sigan mejorando. Con el código abierto, pues muchas personas pueden adquirir la libertad de estudiar o desarrollar su propio proyecto existente. Existen muchas plataformas que brindan a nuestro mundo del desarrollo la oportunidad de poder escribir ese código en público. Ahora bien, si no es así como lo pinta la imagen, contribuir tan fácil, ¿cómo lo podemos hacer, verdad? Creo que lo primero aquí es sentarse y ver qué nos gusta, porque incluso contribuciones, tal vez uno piensa, están ligadas sobre el mundo del desarrollo y no. Hay muchas contribuciones, de hecho, de diseño gráfico. Bueno, eso es lo que se me ocurre ahorita, pero sí hay mucha necesidad de eso entre las comunidades. Y las comunidades, pues casi siempre, en mi experiencia, han ido relacionadas a algún proyecto en específico. Por ejemplo, hay una comunidad de GitHub, hay una comunidad de Kubernetes, hay una comunidad de Docker. Existe una comunidad para cada una de estas tecnologías open source y cada comunidad opera de una forma diferente. La mayoría de estas comunidades, todo lo que realizan es público. Por ejemplo, yo he tenido la experiencia de este año empezar con una comunidad que se llama Tag M Sustainability, que lo que busca es hacer conciencia sobre las tecnologías cloud native y la huella de carbono que deja en el mundo las nubes. Por ejemplo, por ahí si lo investigan, cuántos CO2 emiten los mensajes de WhatsApp al año. Prácticamente vienen a emitir similar a un carro. Entonces, esto es lo que busca esta comunidad y la forma en la que ellos operan es que, por ejemplo, cada semana se reúnen, tienen canales de Slack, tienen canales de Discord. Entonces, a toda esta información nosotros podemos venir y acceder e ir involucrándonos, ¿verdad? Estas comunidades tienen gente de todo el mundo. Muchos latinos estamos ahí y somos parte de, y es un entorno seguro, lo llamaría yo, porque casi todas, digo casi porque, bueno, yo no conozco ni alguna que no lo tenga, pero de repente hay alguna que no lo tenga aún, tienen todas un código de conducta y todas tienen que atenderse a él y ese código de conducta lo que promueve principalmente es la inclusión. Entonces, ahí hay muchas personas y no es como, y bueno, no hay como razón por la cual ustedes aporten una idea y la vayan a despreciar o les vayan a hacer un mal comentario. No, realmente son comunidades muy abiertas a escuchar los cambios que uno les puede sugerir, ¿verdad? Entonces, esta es la forma como nosotros podemos irnos involucrando, como algo chiquito se puede volver en un gran hobby, así hablando desde mi punto de vista. Y también muchas de las cosas, si no queremos como tal participar en un medio como Discord, como Slack, todavía no nos sentimos tan seguros de que sea esto lo que nos gusta. Dentro de GitHub, cada comunidad y cada proyecto tiene su propio repositorio en el que por lo regular tienen algún tipo de documento donde está, como les digo, el código de conducta, donde están las reuniones. Cada reunión ellos la graban, cada reunión tiene un documento en donde escriben quiénes estuvieron, de qué hablaron, en el que también colocan, por ejemplo, qué temas ellos tienen pendientes de trabajar, si se acerca algún evento, quiénes van a apoyar, qué países lo van a realizar también por su cuenta. Por ejemplo, las publicaciones, si se tiene la imagen, quién está trabajando plantillas. Entonces, toda esa información es totalmente pública y son cosas con las que, por ejemplo, ellos mismos crean issues dentro de GitHub y dicen, ok, necesitamos que alguien se haga cargo de nuestra página web, por ponerles un ejemplo, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden venir y levantar la mano y comentar, y de hecho es muy común
que dentro de estos issues cualquier persona venga y diga, ala, yo me quiero anotar, ¿verdad? Entonces ya lo empiezan a tomar en cuenta, a ver también qué tanto las personas se involucran y dependiendo, pues ya van ustedes cobrando relevancia dentro de estas comunidades. Entonces, ahí es donde les digo, no es necesario contribuir solamente con código. Hay muchas partes dentro de un proyecto open source que se descuidan y que es donde necesitan ayuda, porque si nos ponemos a ver tecnologías grandes como lo es Kubernetes, pues es un proyecto gigante en el que una persona o 6 personas o 10 personas no se van a dar abasto. Y ahí es donde nosotros podemos tomar la ventaja y empezar a participar, ¿verdad? Entonces, eso es más que todo con las contribuciones, pero me van a decir que tienen que ver las contribuciones con GitHub Actions. Pues que la mayoría de contribuciones que se realizan al mundo del open source requieren que nosotros apliquemos algunos conocimientos, si no tal de GitHub Actions, al menos que más o menos manejemos los conceptos y que, pues, como les mencioné, casi todas tienen los proyectos alojados en GitHub. Entonces, para esto, si algún día ustedes deciden, y espero que sí, existen algunas prácticas recomendadas. Como les menciono, va a variar de comunidad en comunidad. Habrá unas que sean súper estrictas o que ya tengan algunos flujos bien definidos que seguramente los van a encontrar en la documentación de GitHub. Como por ejemplo, si queremos contribuir a algo, un proyecto gigante como lo es Kubernetes, pues ellos tienen ya su jerarquía, sus SIGs, que son grupos especiales, sí, sus grupos especiales, y tienen una jerarquía y cuáles son los pasos, qué ID le tienen que colocar al issue y cómo ellos lo revisan. Entonces, esas cosas, pues, esa es una comunidad muy grande. Hay otras, por ejemplo, en la que yo estoy, que tal vez no es tan grande. Entonces, la forma en la que lo manejan es un poco diferente. Pero, como les digo, va a variar de comunidad en comunidad. Entonces, por ejemplo, algunas genéricas que considero que deberíamos tomar en consideración son, por ejemplo, la revisión de la calidad. Tenemos que tratar de implementar un análisis de código o las mejores prácticas para programación, porque al final también estamos contribuyendo y lo que nosotros escribamos ahí se va a quedar. Y alguien puede que venga y en el futuro pues necesiten modificarlo y todo. Y todos al final de cuentas necesitamos entender ese código, ¿verdad? Otro sería automatizar revisiones. Hay muchos proyectos que ya tienen automatizado, por ejemplo, a la hora de hacer un pull request que les notifique, que les agregue ciertas etiquetas. Entonces, muchas de esas comunidades ya tienen los documentos donde ustedes a la hora de hacer un issue, pues necesitan especificar ciertos aspectos para que, por ejemplo, un workflow, un flujo de trabajo automático los detecte y los pueda generar de la forma correcta, ¿verdad? También la documentación automática. Se puede generar documentación utilizando GitHub Actions. Ya sería algo también propio de la comunidad en la que quieran participar. Y la validación de contribuciones, que es la verificación del formato de código, los mensajes en el commit. Por ejemplo, una práctica que yo no tenía era estar firmando cada commit. Estas son prácticas que pues sí requieren, por lo menos las pocas comunidades que he visto, sí lo requieren para saber quién hizo el cambio, ¿verdad? Si en algún momento necesitan cambiar algo, preguntar alguna, mira, ¿qué hiciste acá? Se pueden referir a la firma del repositorio, del commit, perdón. Entonces les voy a mostrar una demo. Aquí les dejé el QR, pero si no se los proyecto al final, solo para que no, no interrumpirlos. Ahora les comparto pantalla nuevamente. Ahí la pueden ver, ¿verdad? Creo que sí. Bueno, este es un repositorio en GitHub que yo hice especialmente para esta charla, en el que es un ejemplo muy sencillo que saqué de la misma documentación de GitHub. Y si se dan cuenta, lo único que tiene es un README y la carpeta que les mencioné donde regularmente colocan un workflow.
Aquí tenemos el YAML y tenemos el código de nuestro workflow. En este caso, por ejemplo, tenemos la primera línea, les voy a dar más zoom por si no lo miran. Tenemos, por ejemplo, Learn GitHub Actions. Él es un nombre opcional, pero es el nombre del grupo, del flujo de trabajo. En este caso tenemos aquí un wrong name, que este wrong name, si se dan cuenta, yo aquí le coloqué una variable, ¿verdad? Que dice GitHub Actor. Esta es otra de las versatilidades que tenemos dentro de GitHub. Podemos hacer como si necesitamos utilizar variables propias de GitHub, por ejemplo, el GitHub token, hacer, saber en qué rama está actualmente mi repositorio, hacer un checkout a la otra rama. Entonces, son variables propias de GitHub que él maneja y que podemos utilizar de esta manera, ¿verdad? Y aquí me dice, is learning GitHub action in con Slack, ¿verdad? Este realmente es opcional, entonces ahí por si ustedes se lo quieren colocar o utilizar estas variables, yo lo coloqué como algo curioso que les podría llamar la atención. Después tenemos el onPush, que este va a ser el evento bajo el cual nosotros vamos a detonar o queremos que se detone este workflow. Como les menciono, puede ser, por ejemplo, algún push a main únicamente, puede ser algún push a una rama develop, o bien puede ser un merge entre dos ramas. Son eventos que nosotros podemos definir. Luego tenemos, en este caso solo tenemos un único job, que este job lo que va a hacer es algo bien sencillo realmente. Pero va a venir y en primera, pues va a aprovisionar mi máquina con una imagen de Ubuntu. Yo escogí la última versión. Cada quien puede escoger las versiones que mejor requiera, ¿verdad? Luego viene y en ¿qué? Entre los pasos que va a realizar, primero utiliza el uses, podríamos traducirlo como que utiliza esta acción, Action Checkout B4, que el checkout más que todo es para ver en qué rama estamos y para poder, en este caso yo utilicé una versión B4 que va a hacer una acción que va a extraer el repositorio en el runner. En este caso el runner va a ser el Ubuntu Latest y va a permitir que se ejecuten las acciones del código que tengamos en el código, ¿verdad? Luego tenemos el setup de Node en la versión 4, que pues lo que va a hacer es instalar una versión específica de Node. En este caso va a ser la versión 20. Y adicionalmente va a venir y va a agregar con el npm install al path de una vez la variable de entorno. Luego va a venir y va a instalar el paquete de pruebas BATS con el npm install y va a venir y finalmente lo único que va a hacer imprimir, va a ejecutar más bien el comando de BATS -b, que si están familiarizados con un poco de Ubuntu, el -b casi siempre significa la versión. Eso es todo lo que va a hacer, va a correr este comando, entonces lo que va a hacer al final es imprimirme la versión de este BATS. Entonces, aquí tengo yo este mismo repositorio que, por ejemplo, yo ya tengo esto aquí, le voy a agregar solo un 2024 para que ustedes puedan ver. Si están viendo mi pantalla, ¿verdad? No. Sí, sí se mira. Sí. Pero no se mira el Visual Code, ¿verdad? No, solo el repositorio. Espérenme, pues. Allí, era esta opción por la que tenía que haber compartido desde un inicio. Oye, ya la miran, ¿no? Sí, allí. Entonces, vamos a agregar el pequeño cambio que hice.
vamos a poner y le vamos a dar un git push. Ok, aquí ya se hizo el cambio, entonces nos vamos a venir al repositorio y en esta parte de actions, si se dan cuenta, aquí ya está corriendo el job y automáticamente el cambio que yo hice lo colocó en el nombre. Si se dan cuenta, en el ejemplo que les mostré decía el GitHub Actor, que viene siendo mi user ID, y justo me dice, ¿verdad? Diane MZ is learning. Entonces, si nosotros podemos entrar y abrirlo, y aquí me dice que ya hizo el check batch version, y aquí me va diciendo cuáles fueron los pasos que ejecutó. Si se dan cuenta, le coloco un nombre como diferente al que nosotros le hemos definido, pero es como que vaya corriendo. Aquí me dice run, el install, gbats, y aquí me dice que agregó el paquete, la versión del bats, y aquí me da el resultado que les decía. Lo único que va a hacer es mostrarme cuál es la versión. Perdón, ahí no sé qué pasó. Y el setup de node, y al final pues nos va a completar el job. Entonces, como les digo, es un ejemplo realmente sencillo de cómo utilizar GitHub Actions, que al final, permítanme, ahí está, que al final pues ustedes pueden venir y aplicar y como les mencionaba, adecuarlo a las necesidades de cada uno. Entonces, más que todo eso era lo que yo quería mostrarles y no sé si tienen alguna duda con todo lo que... Vi que sí. Sí, fíjese que sí, tenemos unas dudas. La primera es del chat, que es de parte de Cristian, y preguntó que para qué suele utilizar GitHub Actions en sus proyectos de trabajo. Pues mira, la verdad es que yo dentro de mi trabajo no utilizo GitHub Actions. Realmente me gustaría. Lo he utilizado únicamente para contribuciones open source. Como les decía, en esta comunidad donde estuvimos, bueno, estuvimos, no sé si estuvieron el día de ayer, pero estuvo Sergio aquí y con él hemos estado contribuyendo a esta comunidad. Inicialmente, pues empezamos con unos documentos, luego ya nos tiramos un poquito más, algo un poco más fuerte, que era una carpeta donde ellos tenían varios idiomas en los que la gente subía los documentos traducidos. Lo que hicimos fue automatizar un workflow para ver qué documentos estaban agregando en otros idiomas ya traducidos, ¿verdad? Porque ellos tienen la carpeta en inglés, que es la principal, y qué otros documentos de otros idiomas estaban agregando a modo de que se automatizara, encontrara las diferencias y luego actualizara, ¿verdad? Entonces, ahí es donde yo lo he utilizado. No lo he utilizado como tal en mi área de trabajo, pero sí me gustaría. Ah, bueno, pero entonces, en su experiencia, ¿usted siente de que en el sector se utiliza bastante en la industria o solamente para contribuciones open source? No, sí tiene aplicaciones dentro de la industria, pero creo que ya depende como de las empresas que les guste. Por lo menos aquí en Guatemala, que yo estoy, no tienden como a utilizarlas tanto, pero por lo mismo que está ese miedo de todo lo que es open source, de que por ser open source no es seguro. Y es un miedo que hay que irle perdiendo, pero por lo menos en las empresas que yo tengo incluso o que he conocido no utilizan todavía Actions, pero porque tampoco han llegado a ese nivel de automatización. Están un poquito más atrasito. Entonces, por esa razón, pues no ha llegado a eso. Ah, muy bien. Y con respecto a otras herramientas como GitLab o Jenkins, ¿usted las ha utilizado? Sí, GitLab. He utilizado GitLab también. Es muy versátil. También es, incluso diría yo que en el mundo de CI/CD más aplicable que GitHub Actions. Lo que pasa es que viene siendo tal vez un poco diferentes los enfoques. GitLab es un poco más dedicado e integrado y muy fuerte en el área de CI/CD. GitHub Actions normalmente lo limitan un poco para realizar solo este tipo de acciones, como les digo, más
tal vez en ese aspecto sí, más orientadas a la contribución para detectar cambios en los issues, en los pull requests. Entonces, creo que sí las he utilizado. Lo que sí es que desconozco si, por ejemplo, GitLab tiene algo así como Actions. Esa parte sí tendría que investigarla. Pero creo que tienen diferente enfoque. Pero sí nos pueden ayudar a automatizar muchas cosas. Ah, muy bien. También él tenía una duda. Ujú. Usted mencionó de que en contribuciones open source se suele utilizar mucho GitHub Actions. Mi pregunta sería, ¿qué tanto puede llegar a crecer en complejidad un workflow o varios workflows en contribuciones open source? Mm, Lo que pasa es que, digamos que la mayoría de comunidades, pues estos workflows ya los van a tener automatizados, entonces no sería un tema con el que uno tuviera que preocuparse mucho a la hora de contribuir, más que todo si ellos necesitan que, por ejemplo, el título tenga un ID para que el workflow lo detecte, pero normalmente son cosas que uno pues tiene que revisar, o incluso las mismas comunidades cuando uno contribuye le mandan el documento como con los lineamientos, ¿verdad? Ese es por un lado. Ahora bien, existen, por ejemplo, este issue que les mencionaba en el que trabajé con Sergio Méndez, en el cual pues ya nosotros dijimos, nosotros vamos a construir el workflow. Entonces, sí tienden a ponerse complicados cuando piden tareas pues bastante complejas, pero ya será también de uno de ponerse como a investigar antes de asignarse un issue como este, de esa magnitud, ¿verdad? Sí puede tender a complicarse considerando que, por lo menos para manejar muchas cosas dentro de GitHub Actions, hay que utilizar Shell o estar ejecutando muchos comandos, sí, en Shell o en Bash, no sé si me doy a entender ahí, pero es como estar compilando cosas en pura consola. Entonces ahí es donde se puede poner muy difícil, pero es para que también nosotros vayamos y midamos la complejidad de que nos estamos asignando, ¿verdad? No sé si con eso respondí tu duda. Sí. Ahora con otra siguiente pregunta sería, según yo estaba investigando también, cuando va a hacer un workflow y necesita hacer llamados a una API, suele utilizar como guardar ciertos datos en caché para que no se tarde mucho. Y lo que suele pasarme a mí es de que un workflow en ejecutarse, alguna prueba que automaticé es de que se tarda un montón por andar llamando a la API, ¿va? Entonces mi pregunta sería, ¿qué estrategias de caché ha encontrado más efectivas para reducir el tiempo de ejecución? Mira, para reducir como tal el caché, la verdad es que todavía no me he topado con ese problema. Eh, pero me imagino que principalmente tendrá que ver, o muchas veces tiene mucho que ver con el código, como la forma en la que uno lo está creando. Entonces, sería lo primero que yo revisaría si hay alguna forma de optimizar el código de ahí para estrategias de caché como tal. Como te digo, no me he topado con ese problema, pero lo voy a tomar en cuenta para mis desarrollos. Ah, muy bien. Ahora, ahorita que estamos hablando un poco también de los workflows, le tenía una pregunta. ¿Usted ha tenido problemas al dividir sus workflows en pequeñas tareas que puede llegar a no dividir uno tanto como quisiese y esto le puede generar problemas de rendimiento o no? Eh, Realmente que al día de hoy no me he topado con la necesidad de dividir un workflow. Lo que sí he tenido, bueno, lo que sí he tenido que crear, bueno, no, tal vez sí lo he tenido que dividir, pero a raíz de que, por ejemplo, en un workflow necesitaba tener los datos de una forma, entonces me veía la necesidad de crear otro que me los convirtiera de esa forma para poder llamarlo. Entonces, sí me he visto la necesidad de hacer eso. A veces sí tiende a ser un poco confuso porque ya depende de uno cómo lo maneje, pero lo ideal, digamos, siempre va a ser como tener pequeñas porciones de código en cada uno.
y va a depender de al final la tarea que quieren crear, ¿verdad? Porque como el ejemplo que les ponía, si al final necesitan un solo workflow para 2 tareas paralelas, creo que no va a haber ningún problema. Ahora, si cada workflow necesita ejecutar tareas diferentes, sí vamos a necesitar tal vez ver ahí el orden de qué se requiere o la convención del nombre de archivos a modo de que no nos confundamos, porque sí se puede volver un poco complejo, además de que se va a presentar el problema de que se va a tardar en ejecutarlos, ¿verdad? Ya veo, gracias. No sé si hay alguna otra duda. Ahí estamos. Parece ser de que ya hemos cubierto todas las dudas que habían mencionado en el chat. No sé si antes de concluir tienes algunas palabras para compartir al final. Bueno, más que todo agradecerles a ustedes, el CONESLAT, por tomarme en cuenta para participar aquí. Les dejo aquí mis redes sociales, me pueden encontrar en Twitter, o en X ahora, en LinkedIn y ahí en GitHub por si les llama la atención esta parte de las contribuciones y el open source. Y pues muchas gracias. También solo les voy a poner aquí el link del ejemplo del repositorio, por si les llama la atención estarlo revisando, pues son bienvenidos. Y muchas gracias nuevamente. Ok, muchas gracias. Gracias igual a todos por su participación y por estar presentes en esta charla. Agradecemos mucho a la ingeniera Diana por compartir su conocimiento con nosotros el día de hoy y esperamos que todos hayan aprendido valiosas herramientas y enfoques para aplicarlos, ya sea en sus propios proyectos, incluso en proyectos open source, que era el enfoque de esta charla, ¿verdad? Igual nos despedimos agradeciendo nuevamente la asistencia y la participación. Muchas gracias, Diana. Gracias, ha sido un gusto. Que tengan una feliz tarde. Muchas gracias, Diana. Feliz tarde. Feliz tarde. Excelente charla. Feliz tarde.